Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Mi nombre es Claudia Sánchez, muchas gracias por acompañarnos a este webinar, donde nuestro speaker va a ser Jorge Herrerías, quien es responsable comercial de la unidad de negocio de SASI y ciberseguridad en HPE México. Él lidera la estrategia de crecimiento y adopción de soluciones de conectividad segura para empresas. Asimismo, cuenta con un sólido background en ciberseguridad y redes que le permite conectar sus necesidades de negocio con arquitecturas modernas, por ejemplo SD-WAN, Zero Trust, entre otras. A lo largo de su trayectoria, Jorge ha trabajado de manera muy cercana con clientes en diferentes industrias, impulsando iniciativas de transformación digital con un enfoque práctico y orientado a resultado. Nos encantaría igual si nos pueden apoyar para orientar a qué perfil hablamos este webinar. Si nos indican, por favor, cuál es su puesto que ocupan en sus compañías. Si queremos que esto sea muy dinámico, que igual no sea un monólogo, que sea un diálogo, una charla. Si tienen dudas, los invitamos igual a utilizar la herramienta del chat o alzar la manita y les abrimos el micrófono. Y pues sin más por el momento, los dejo con Jorge. Adelante, Jorge. Muchas gracias, Clau. Muy buenos días a todos. Gracias por brindarnos su tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos el día de hoy. Y vamos a estar hablando de, como está titulado esto, inteligencia para operar sin interrupciones. Y eso de operar sin interrupciones es algo completamente básico, muy probablemente que es, si no lo que no los deja dormir, definitivamente una de las prioridades de ustedes dentro de su rol, dentro de sus empresas, y definitivamente una prioridad para los líderes del negocio, para los dueños, para los, obviamente, quienes tienen intereses económicos. Entonces, iniciemos. Y fíjense, imaginen ustedes que una compañía no pueda procesar pagos. Por ahí me ha tocado tener de este tipo de clientes y literalmente ellos traducen el tiempo que están sin poder procesar un pago directamente a una pérdida económica, ¿sí? Entonces, inteligencia para operar sin interrupciones. ¿Se imaginan ustedes un caso similar en donde sus propios colaboradores, ustedes mismos, no puedan acceder a aplicativos prioritarios, aplicaciones críticas dentro de la empresa y que eso frene el negocio? Ustedes muy probablemente también, si no son, pero están cerca de la gente que recibe, que levanta el teléfono, responde a todos esos tickets de soporte de servicio. Pero más que nada, nuevamente, imaginen cuánto deja de ganar una empresa si no puede operar. Y el último de los ejemplos, para ya no verme tan drástico, ¿verdad? Y ya llegar a qué vamos, ¿no? De cómo vamos a resolver esto, pero se imaginan también un evento, no solo son situaciones de infraestructura, de disponibilidad, ¿se imaginan ustedes un evento de ciberseguridad? En donde, pues, pongamos un ejemplo entre muchos otros que pudiera ser el ransomware, donde los datos, las bases de datos están cifradas, están secuestradas de alguna manera, por eso se llama ransomware, y que el no poder tener acceso a esa información también tira el negocio. Así hay muchos otros. Piensen ustedes qué sería lo más desastroso que pudiera pasar en sus operaciones, y es por eso y es lo que nos trae a la mesa el día de hoy. Como me presentó ya Clau, mi nombre es Jorge Herrerías. Yo formo parte de la unidad de negocio de SASE y ciberseguridad dentro de HP Networking. Nosotros en HP hemos tenido literalmente una epifanía, digamos, un drástico golpe sobre la mesa para ponernos una misión, y esa misión la tuvimos a principios de este año, la marcó nuestro director general, Antonio Neri, y es convertirnos en la empresa número uno de networking en el mundo, ¿sí? Y un top player en ciberseguridad, y es por eso que estamos dedicando mucho tiempo y esfuerzo a todas estas soluciones. Iniciemos con lo que traemos, ¿no? Inteligencia para operar
sin interrupciones, yo quiero ponerle un contexto, un precedente y por qué es que vamos a estar hablando de las tecnologías que vamos a estar hablando el día de hoy. Como veían ustedes el cartel de invitación, entre muchas otras tecnologías, hablábamos de SD-WAN, ZTNA, eh, Zero Trust, ¿no? Entre otras cuestiones. ¿Qué nos ha llevado a esto? SASE, esta palabra es bien importante. ¿Qué nos ha llevado a eso y qué llevó al propio Gartner a determinar eso? Pues todo lo que ustedes están viendo en pantalla, no tiene caso que me vaya uno por uno, pero realmente es importante entender y asimilar que este conjunto de características y cambios que han tenido entre ellos, términos de arquitectura, que ahí dice ahí bien la disolución del perímetro. La otra es, y ahí tiene bien puesto un antifaz, ¿no? Este cuate, el acceso hacia todos los recursos, es decir, no tener una adecuada segmentación que es tan importante en temas de Zero Trust, en temas también de cumplimiento, ¿no? El acceso a la información con base en el rol, con base en mínimos privilegios. Si las dos anteriores, los cambios de arquitectura y el acceso a toda la red amplio de los recursos, no fuera suficiente, también estamos hoy más que nunca con un tema de IoT. Tenemos un montón de equipo que ya se conecta a nuestras redes, ¿no? Y que son los que menos volteamos a ver en temas de parches, en temas de actualizaciones y en temas de vulnerabilidades. Se convierten, ahora es una puerta más fácil que los propios usuarios de capa 8 en términos de superficie de ataque y convertirse en ese backdoor, en esa puerta de acceso a todos esos actores maliciosos. Uno más, navegación seguro, que tiene mucho que ver con el primero, la disolución del perímetro, y tiene que ver también con esta aceleración que hubo tras pandemia del trabajo híbrido o trabajo remoto, ¿no? En donde pues antes teníamos a todos nuestros usuarios dentro del corral, dentro del perímetro, hacíamos esa protección por medio del perímetro, y una vez que salen a trabajar desde en sus propias casas o que tienen este tema de itinerante de pues, trabajar desde un Starbucks y trabajar fuera del perímetro, pues hemos descuidado un poquito su navegación y vaya que es un tema de altísimo riesgo. ¿Por qué? No solo es que ellos puedan entrar a Facebook, a Instagram, a TikTok. No, no solo es eso. Uno de los principales vectores de que utilizan los atacantes para lograr tomar el control de las computadoras es el vector de navegación, porque quieran o no, hay un intercambio de información, le hace una descarga de información, donde además esos canales, es justamente esas descargas, esa interacción con el mundo, es a través de protocolos seguros como SSL, lo cual brinda por ahí una pantalla de protección para no entender que estamos descargando, ¿no? Y que eso pudiera ser un artefacto malicioso. Y por último, pues toda esa exfiltración de información, los datos que queremos proteger, especialmente hoy importante en la era de la inteligencia artificial. ¿Cuántos de nuestros colaboradores no están usando inteligencia artificial para sus propios trabajos y pudieran estar subiendo información sensible sin considerarlo como un riesgo? Pero esto, mis amigos, es altísimamente un riesgo, ¿no? Entonces, hablaba por ahí, Clau, de que tenemos experiencia en Zero Trust. ¿Por qué es importante Zero Trust en este tema de operar sin interrupciones? Básicamente porque tenemos que entender y regresémonos a los ejemplos, qué es lo que causa las interrupciones al día de hoy. No es solo es un tema técnico, sino es un tema probablemente de seguridad o un tema en donde nuestras arquitecturas no se han incorporado a esta nueva realidad. Para ejemplo, vean ustedes del lado izquierdo, básicamente estas arquitecturas en donde el data center o la oficina de headquarter, la oficina principal, era nuestro perímetro. Teníamos nuestras sucursales conectándose a esa oficina principal, ese data center, nuestros usuarios remotos, ¿no? A través probablemente de VPNs que hoy son inseguras, toda esa conectividad hacia la nube, todo esto, el HQ, el headquarter, era, digamos que, nuestro centro de comando, nuestro centro principal, ¿sí? Esto, pues, en esos momentos era adecuado, ¿no? Porque pues ahí teníamos la seguridad, ahí teníamos probablemente las bases de datos, pero hoy que
realmente se ha extendido la información, los aplicativos ya viven en todos lados, incluido en la nube. No necesariamente todos nuestros aplicativos viven dentro del data center. Ahora bien, también los usuarios remotos se han expandido ya. Si antes eran unos cuantos, hoy es la norma. Entonces, tenemos que nosotros adaptar esas arquitecturas para lograr dos cosas: conectividad y la parte de seguridad. ¿Sí? Tenemos que que eliminar ese cuello de botella y al mismo tiempo metiendo principios de Zero Trust. ¿Por qué? Porque Zero Trust lo que va a hacer es elevar nuestro nivel de seguridad, minimizar nuestra superficie de ataque y lograr cortar esas interrupciones, ¿no? Entonces vamos a tener una conectividad que va a proveer esa operación sin interrupciones, y también vamos a traer esta seguridad al mismo tiempo para prevenir incidentes que corten o hagan una disrupción en los servicios y causen esas interrupciones. Ahora bien, curiosamente, y esto de verdad que es un tema muy curioso. Por ahí de 2019, Gartner se da cuenta de esta situación, de estos cambios de arquitectura, que la necesidad básicamente ha cambiado y acuña el término SASE, ¿sí? Esto es curioso. Y SASE, voy a poner una aclaración bien sencilla. SASE es la unión de dos mundos, de dos tecnologías, como ustedes lo están viendo en pantalla. Por un lado, tenemos todo el tema de conectividad a nivel, sobre todo a nivel de WAN, ¿no? Ya olvídense de esta parte de SD-WAN, ¿no? Pero al final es conectividad con diferentes características que nos van a hacer precisamente poder favorecer la conectividad entre muchos sitios e incluida la nube, para hacerla más rápida, para mejorar la experiencia del usuario, para favorecer esa comunicación hacia los aplicativos críticos. Todo eso tiene que ver con conectividad, con networking, ¿sí? Nuevamente, en una nueva realidad, en una nueva arquitectura, quieran así. Ahora, esa nueva arquitectura que está tan distribuida trae una gran necesidad de proveer seguridad, y es en donde se une la parte de Security Service Edge, que es la seguridad en el borde, la seguridad en esos puntos remotos, ¿no? Con diferentes funcionalidades. Dentro de ellas, la que más brilla seguramente, o la que más han escuchado, es ZTNA, que es el reemplazo directo de las VPNs. Las VPNs sabemos que es conectividad remota. Creemos que es una conectividad segura, pero tiene varias desventajas que voy a tocar aquí el día de hoy, ¿no? Y que por eso ZTNA ya es, digamos, que la evolución, ¿no? Entonces, entender de dónde viene SASE. Muchos de mis clientes utilizan la palabra SASE para referirse únicamente a la parte de seguridad. No, recordemos que SASE es la unión de esos dos mundos. Y básicamente eso se ve de esta manera: es como dentro de HPE aterrizamos y ponemos en el centro de todo lo que es el Zero Trust, es decir, mínimos privilegios, siempre verificar a los usuarios con base en su rol, microsegmentación, entre otras cosas. Lo que vamos a hacer es literalmente algo tan simple como conectar usuarios hacia sus aplicativos, independientemente de dónde esté tanto los usuarios como los aplicativos, nuevamente ajustándonos a esta nueva arquitectura distribuida. Y básicamente tenemos tres grandes pilares en eso, que es obviamente, pues estamos hablando de SASE, está en la parte de SD-WAN, pero es un SD-WAN seguro. Vamos a tener la parte de SSE, ¿no? Que es completamente nativo de la nube. Eso va digamos, a leerse en simplificar tanto el despliegue con la administración. Estos dos, el SSE y el SD-WAN, tienen una integración directa y completamente nativa de HPE para lograr, pues, llegar a ese SASE unificado. Y por último, lo que se llama, digamos, el Universal ZTNA, que es lograr que esas características de Zero Trust no solo permeen hacia el edge, ¿no? Hacia el usuario remoto, sino que podamos tener esa trazabilidad de los roles
y los permisos y privilegios que tienen estas roles, tanto en conectividad remota como dentro de la empresa. ¿Qué se está haciendo? ¿A qué tiene acceso? ¿A qué no tiene acceso? Eso va a limitar movimientos laterales en caso de alguna incidente de seguridad y por lo tanto va a limitar o disminuir o mitigar las interrupciones, ¿sale? Un dato bien interesante para 2028, y este es del propio Gartner, el 50% de las implementaciones de SASE van a ser de un solo fabricante, lo que le llamamos el SASE unificado, del cual estaba hablando, que es la propuesta completamente de HPE Networking, ¿sale? Así se ve un poquito nuestro portafolios. ¿No? Ahorita es para plantear la idea, para que ustedes entiendan. No es la intención necesariamente hablar de producto, pero sí es cómo se integra en este mundo esa conectividad de usuarios a los aplicativos a través digamos, tres grandes rubros que ya se veían viendo ya, ¿no? SCE con todas sus características, con ZTNA como esa joya de la corona. Está evidentemente la parte de SD-WAN, ¿no? Lograr conectividad, que por cierto ahí estamos nosotros calificados en el cuadrante de líderes ya por 7 años consecutivos. Y para algunos de ustedes tal vez hayan escuchado ClearPass, que es un Network Access Control, que lo que va a lograr es tener esa conectividad de ZTNA universal. ¿Cómo se ve el SASE, no? Ya para empezar a aterrizar, ¿no? Para decir, oye, Jorge ya lleva 15 minutos hablando de SASE, SASE, SASE. Pues básicamente nuestra información y esa conectividad de usuarios con aplicativos van a tener, digamos, tres grandes vías, ¿sí? La primer vía, definitivamente, voy a intentar rayar por acá, la primer vía y una vía muy normal es cómo aseguro justamente esa conectividad de, digamos, otros sitios hacia los sitios en donde viven mis aplicativos, ¿sí? Esto puede ser, aquí dice que es una oficina remota, ¿no? Una sucursal y tenemos data center o oficina principal. Sin embargo, yo siempre digo, en esta era, esta oficina remota muy bien puede ser literalmente una cuestión de una instancias en la nube, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues obviamente vamos a estar compartiendo información interna, información que no tiene que viajar a Internet. El ejemplo perfecto es esa primera slide en donde hablaba yo de las terminales puntos de venta, ¿no? En donde simplemente una disrupción, una falla de comunicación entre estos dos sitios va a prohibir que yo pueda hacer una transacción. Y así definitivamente va a haber, yo sé, diferentes tipos de comunicaciones, diferentes tipos de tráfico, dependiendo de la empresa. Eso es solo un ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí en este tipo de comunicaciones con SD-WAN? Probablemente ustedes ya saben, en infraestructura podríamos tener uno, dos, tres enlaces, tal vez algunos sean de internet tradicional, tal vez algunos otros todavía estén pagando la MPLS y cómo voy a aprovechar al máximo estos enlaces para beneficiar esas comunicaciones sin interrupciones, ¿sí? ¿Qué pasa si se cae un enlace? Para eso estamos diseñados perfectamente como SD-WAN y ahorita voy a poner unos ejemplos. Esa es la vía número uno. Vía número dos, todo el tráfico que sea un tráfico que yo necesite inspeccionar, ¿sí? Eso se le llama SCE. Y también vamos a ver cuáles son las características de esta inspección. Voy a ser capaz de abrir el tráfico SSL para ver qué hay dentro y ver justamente que no haya tráfico que sea malicioso que pueda provocar una interrupción. Yo con base en políticas voy a determinar cuál es la vía, si es la vía, si se trata de tráfico entre sucursales o hacia la nube, si se trata de tráfico que va directo a Internet o inclusive la vía 3. Yo podría determinar cuáles de esos aplicativos son de total confianza y no necesitan un tipo de inspección. Así es como se ve una arquitectura tanto de conectividad, ¿no? Aprovechando enlaces y demás, y al mismo tiempo dándole completa seguridad. Vamos a concentrarnos en características muy rápidamente de lo que es SD-WAN, ¿sí? La número uno y la que más nos hace brillar como marca de HPE Networking es ser capaz de hacer algo que se conoce como tunnel bonding o juntar, ¿no? Digamos, fusionar cada uno de los enlaces.
En el ejemplo que ustedes están viendo en pantalla, ustedes ven dos enlaces. Esto podría ser dos enlaces de Internet tradicional, podría ser un enlace de Internet tradicional y uno de banda ancha, el primero y uno de MPLS, pudiera ser inclusive uno de MPLS con tal vez alguno de red de celular o una conexión a Starlink, cualquiera de ellos. Pero fíjense, lo que está demostrando esta gráfica o este slide es que en todos los enlaces siempre va a haber sí o sí algún tipo de degradación, ¿sí? Entonces, lo que nosotros hacemos dentro del SD-WAN no es un balanceo tradicional, sino que unimos estos dos enlaces de forma para crear un enlace lógico uno. Nosotros inclusive hacemos en demo, en laboratorio y en pruebas de concepto la demostración de cómo este túnel bonding no es, utiliza un enlace como activo y luego como pasivo o simplemente una distribución de carga, ¿no? Lógicamente se ve como uno de tal manera que podemos, ¿no? Lograr un 100% de rendimiento a pesar de que digamos, degradaciones en el medio. Todo el tiempo nuestras cajas están sensando el medio para determinar cuál es el mejor camino, ¿verdad? Cómo vamos a utilizar ambos enlaces y tenemos la libertad de hacer esas configuraciones, ¿no? Entonces no importa si son dos, tres, cuatro, cinco enlaces, vamos a determinar cómo quiero que funcione. Eso al mismo tiempo se junta con un par de algoritmos que están abajo, que lo que hacen es un acondicionamiento de ruta, ¿no? Entonces tenemos tunnel bonding más acondicionamiento de ruta y eso se logra con corrección de errores y reordenamiento de paquetes. Entre estos dos, tunnel bonding más path conditioning, lo que vamos a estar logrando, me voy a saltar tantito eso, lo que vamos a estar logrando es la más alta calidad de experiencia, es decir, lograr que esos tráficos, sobre todo el de los aplicativos críticos, tengan un tratamiento especial, ¿sí? Que me ayuden a tener siempre, siempre, siempre el máximo desempeño, ¿sí? Y esto es nuevamente con base en los aplicativos. Voy a hacer todas mis configuraciones. Tenemos la capacidad de identificar más de 10,000 aplicativos y eso también simplifica mucho la administración. En lugar de estar haciendo administración de enlaces, que es lo que suelen hacer muchas tecnologías de WAN tradicional y algunas que se llaman WAN también de SD-WAN, pero lo que hacen es estar administrando los enlaces. Lo que nosotros hacemos es un cambio radical y estamos administrando la calidad de servicio de los aplicativos y con base en eso, la caja de forma inteligente va a determinar y le va a dar ese tratamiento. ¿Sale? Por ahí me salté nada más un slide que era optimización de WAN, que también es uno de nuestros diferenciadores, que lo que va a hacer es literalmente usar dos protocolos, que es la parte de aceleración de tráfico TCP y reducción de información para lograr literalmente esto que ustedes están viendo en pantalla, la optimización del tráfico y reducción de tiempos. Tenemos varios casos de uso, ¿no? En clientes existentes aquí en México, ¿no? En el país, en donde pues hemos desde optimizado justamente el backup de bases de datos, ¿no? A una fracción del tiempo, el envío de información como imagenología en el sector salud, entre muchas otras cuestiones, gracias a esta optimización WAN. Un caso de uso también es en ubicaciones remotas en donde no tenemos un gran ancho de banda, llega a ser completamente la diferencia, ¿vale? Pero todo esto, pues parece que estoy hablando desde la parte, y regreso a esto, desde la parte de tunnel bonding, path conditioning, WAN optimization, todo el tráfico y el aprovechamiento de los enlaces literalmente entre dos sitios, ¿verdad? Recordemos, en un SaaS unificado, pues tenemos que siempre contemplar también que muchas de nuestras empresas están teniendo aplicativos críticos también en la nube. Para eso también somos capaces más bien de dirigir ese tráfico, de contemplar la nube en nuestras instancias en una nube única o multinube para determinar cuáles son los mejores caminos, los caminos óptimos, los que me van a reducir esos tiempos, ¿no? Y que me van a mejorar la experiencia.
Si yo uno todo lo anterior con esto, quiere decir que quiere decir dos escenarios posibles, ¿no? Una en la que mis colaboradores estén desde dentro de la empresa y hagan un uso óptimo de los enlaces para llegar a esos aplicativos o en la nube, o la situación en donde encuentren fuera del perímetro y aún así, ¿no? A través de la tecnología complementaria, justamente la parte de SCE, determinar cuáles son los mejores caminos para llegar a esos aplicativos, ¿sí? Siempre censando, obviamente, esos caminos, utilizando nuestras propias carreteras. Nosotros tenemos presencia en las tres grandes nubes para, nuevamente, mejorar justamente los tiempos de respuesta. Todo esto, básicamente, hablábamos de inteligencia, ¿no? De, 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 no solo de operar sin interrupciones, podríamos dividir esa frase de este eslogan, inteligencia para operar sin interrupciones. Todo esto nosotros lo vemos desde un único punto de administración que nos permite no solo automatizar, sino simplificar estas operaciones administrativas, simplificar también troubleshooting si es que fuera necesario, tener un único punto de control desde políticas operativas o políticas de conectividad, en donde también se van a sumar, y ahorita voy a poner el slide, políticas de seguridad. ¿Sí? Esto es altamente importante. Esto nuevamente nos va a permitir la simplificación y próximamente estamos haciendo justamente grandes releases en lo que se va a convertir un self-driven, ¿no? Digamos, manejo totalmente autónomo de nuestras redes de SD-WAN y SCM, de nuestro SASE unificado, ¿sí? Entonces, estamos ya dando pasos agigantados como toda la industria, pero nosotros estamos muy tranquilos. ¿Por qué? Porque no solo es agregarle inteligencia artificial a un producto que no pudiera tener las características óptimas, sino que nosotros estamos construyendo sobre una SD-WAN que, como les dije, está premiada o reconocida ya por más de 7 años, que además estamos con una visión de lograr el SASE unificado o meter la seguridad y que justamente simplemente el agregarle esta cerecita en el pastel de la inteligencia artificial, lo único que va a hacer es simplificar aún más las cosas. Y aquí, nada más para no dejar y que ustedes me crean, ¿no? Todas nuestras cajas de SD-WAN, le llamamos un SD-WAN seguro porque vienen completamente certificadas con características de ciberseguridad. Entre ellas un Next Generation Firewall, todas las características de inspección profunda que logramos con el IPS, prevención además, protección contra ataques de negación de servicio, entre muchas otras cosas, ¿verdad? Y esto certificado no por nosotros mismos, no dicho por HB. Sí, no tenemos justamente un análisis de un tercero que se llama Labs, que justamente es, digamos, la norma para hacer estas certificaciones. Como resumen, antes de pasar digamos, hacer un pequeño corte de caja, ¿no? De lo que estamos viendo, se trata de SD-WAN y que tiene todas estas características, ¿no? Disponibilidad, siendo tal vez una en la que nos hemos enfocado el día de hoy para operar sin interrupciones, para hacer justamente ese aprovechamiento de enlaces con lo que es el tunnel bonding, el path conditioning, failover, cosas que siempre nos van a garantizar la más alta disponibilidad. Siempre, pues, y por el otro lado, teniendo un SD-WAN seguro. Justamente acabamos de hablar hace un slide de cuáles son nuestras características de seguridad que van intrínsecas y, por cierto, no necesitan ningún tipo de licenciamiento adicional. Vamos a ser capaces de tener esos sitios, esas comunicaciones, con la más alta calidad de experiencia y proveyendo siempre seguridad. Simplificación. Aquí es en donde viene la inteligencia. Es muy, muy importante. Recordemos que les hice énfasis en que nosotros hacemos nuestra administración con base en los aplicativos y el tratamiento que tiene que tener con base en eso mismo, ¿no? Es un aplicativo crítico, le vamos a dar un tratamiento especial. Es un aplicativo menos crítico o no tan relevante para la empresa, le podemos dar un tratamiento de segundo nivel, por decir aquí, ¿sí? Y esto está conectado literalmente o directamente con lo que yo les decía. Tenemos la capacidad de reconocer más de 10,000 aplicativos desde el primer paquete, lo cual obviamente nos ayuda justamente a dar el tratamiento adecuado y eso, en últimas, pues mejora el desempeño. Perdón si estoy yendo muy rápido, pero en realidad estoy queriendo tener el mensaje de alto nivel
y alcanzar a cubrir todo lo que queremos cubrir el día de hoy. Estamos terminando ya con nuestro último tema, ¿no? Que es justamente aquí en el pasado, estábamos hablando de esa conexión entre sitio principal y diferentes. Aquí estamos hablando ahora de las características de CCE. Cuando yo les puse el diagrama ese de eso, digamos, toda la arquitectura de nuestros productos, SCE tenía un montón, pero un montón de funcionalidades, ¿no? Entre ellas, pues tenemos Zero Trust, que como ya les dije, es el reemplazo completamente de la VPN. ¿Qué quiero decir? Que esto es lo que nos va a dar conectividad segura con base en características de Zero Trust, con base en roles, ¿no? Hacia los aplicativos independientemente de dónde vivan. Ahorita vamos a ver una característica, pero esto es con y sin agente, lo cual ya le dice a la VPN, quítate que ahí te voy, ¿no? El segundo, estos dos son para mí, que yo vengo del mundo de ciberseguridad, mis favoritos. El segundo es el Secure Web Gateway, que es en uno de los primeros slides yo les decía cómo garantizamos que la conexión de nuestros usuarios hacia Internet sea segura si no están dentro del perímetro. Esta es la manera, llevar la seguridad literalmente a su propia computadora y que pueda tener una navegación segura, una navegación en donde se inspeccione todo el tráfico antes de dejarlo pasar a esa computadora y con eso eliminamos completamente los riesgos, ¿verdad? De poder tener una intrusión o baja o mitigamos al menos. Tenemos por ahí, obviamente, lo que se escucha mucho en el mercado, el Cloud Access Security Broker, para tener capacidades de prevención de fuga de información en toda esta interacción que hay con justamente los aplicativos que viven en SaaS y que, de los cuales no tenemos el control. El Firewall as a Service, una reciente incorporación tras la adquisición de Juniper, es un módulo que nuevamente muy al estilo del Secure Web Gateway que veíamos acá arriba, va a tener un bastión, un firewall que va a funcionar, ¿no? Para proteger toda el endpoint, ¿sale? Y Digital Experience Monitoring que va a estar, digamos, monitoreando todas las cuestiones de conectividad e inclusive algunos parámetros de sistema operativo propios del endpoint para lograr la mejor experiencia del mundo. Todo esto es el conjunto que forma SCE. Lo interesante de esto es que no tenemos que irnos por el pack completo, sino que hay algo que nosotros denominamos el journey to the cloud, ¿no? En donde principalmente casi siempre, por ahí se me fue el número, pero estamos hablando de que 2 de cada 3 clientes empiezan ese journey con la parte del reemplazo de la VPN con Zero Trust. ¿Por qué me enfoco tanto en Zero Trust? Porque tiene que ver con la inseguridad, y así lo digo con todas sus letras, la inseguridad de la VPN. De entrada, la VPN pues, es un servicio público, lo cual quiere decir que cualquier hijo de vecina, ¿no? Lo puede atacar porque pues, al final pues, tiene que ser alcanzable, ¿no? Y eso lo que está haciendo, seguramente lo habrán escuchado, es ampliar la superficie de ataque. Y si por alguna razón un atacante tiene acceso, lo que va a hacer es estas dos cuestiones. Va a poder tener un acceso completo a toda la red. Y es entonces a partir de donde vienen los movimientos laterales. Por ahí Clau preguntaba al principio de esta conversación, ¿quién tiene, cuál es el rol dentro de la empresa de cada uno de ustedes? ¿Cuál es su rol? ¿A qué se dedican? Y es que al momento tenemos dos grandes grupos dentro de las empresas. Tenemos a los que se encargan de infraestructura, a los que se encargan de ciberseguridad. Y hay veces que pues no sabemos hasta dónde llega el trabajo de uno, hay veces que no nos llevamos tan bien porque nos peleamos quién tiene la administración o simplemente lo queremos empujar. Pero pues con SASE desafortunadamente nos tenemos que empezar a adaptar a un mundo en donde tengamos más integración entre los de seguridad y los de infraestructura. Lo menciono en este punto en particular porque hay veces que yo veo que la VPN la tiene el equipo de seguridad, a veces que la tiene el equipo de infraestructura, pero ambos equipos deben estar preocupados porque, o más bien, ya ni siquiera voy a dejar de lado la preocupación, porque ambos equipos se van a ver beneficiados. Por un lado, el equipo de infraestructura va a tener una administración muchísimo más sencilla que las VPNs, muchísimo más sencilla, y además vamos a elevar la postura de seguridad de la empresa, ¿sí? Eso por el lado de las VPNs, y esto es lo que equivale a ZTNA, recuerden.
Y luego la navegación, porque es importante, pues ya se los he dicho una y otra vez, ¿no? Que básicamente lo que vamos a necesitar, ¿sí? A ver, es lo que vamos a necesitar es lograr hacer esto, ¿sale? Necesitamos que nuestros usuarios que están remoto, ¿no? Que remoto quiere decir fuera de cualquiera de nuestras instalaciones, ¿no? Fuera de nuestro perímetro y de alguna manera fuera de nuestro control, ¿cómo aseguramos que su navegación sea segura? Sí, que pueda de entrada pues hacer un tema de filtrado de URL. ¿Sabes qué? Pues la empresa tiene políticas de que no puede estar haciendo uso o navegación, perdiendo el tiempo en YouTube, como dice ahí, o en su Facebook, algo por el estilo, y yo quiero prohibir ese acceso, pues totalmente de acuerdo. Pero para mí, nuevamente, desde el punto de vista de seguridad, lo más importante, lo más relevante, ¿sí? Es que no me hackeen. ¿Por qué? Porque si me hackean, significa interrupción en el servicio. Y para eso tenemos varias características como inspección de SSL, protección contra amenazas, anti-malware, sandboxing. Todas esas son características que nosotros hacemos, imagínense, ya en propiamente la navegación. Y como les dije, somos totalmente nativos de nube. Esto significa también, ¿no? Que somos una solución 100% software, que al igual de la parte de SD-WAN, logramos una integración completamente, digamos, muy estrecha, pero al igual que eso, seguimos los mismos principios de simplificar, de meter justamente este tema de fácil administración y fácil despliegue. Eso es, digamos, las características eje de diseño de nuestros productos y que vamos a lograr así. En resumen, pues lo que estamos logrando con SCE, ya se llame ZTNA, ya se llame SWIG o cualquiera de las otras características que vimos como Firewall as a Service, Digital Experience Monitoring, CASB, pues lo que vamos a proveer es acceso, ¿sí? Seguro a todos los recursos, independientemente de dónde esté el usuario y dónde se encuentren esos recursos. Y nuevamente, esto, plataforma unificada, esto es muy, muy importante. Si bien tenemos una plataforma completamente de SCE, cuando tenemos un proyecto de SaaS integral, juntamos las dos, digamos, las dos tecnologías. Tenemos tanto SD-WAN y recientemente estamos metiendo toda la parte de SC dentro de ese mismo orquestador, dentro de esa misma consola de administración, para lograr lo que dice aquí, mejorar pues, simplemente la experiencia del usuario, mejorar la conectividad o dicho de otra manera, prevenir interrupciones en el servicio. Entonces, básicamente, este slide que ustedes ya habían visto, esto es una solución SASE, así es como digamos que se arquitecta la solución SASE. Esto es lo que ustedes pueden lograr, simplificación, lograr también tener menos interrupciones, lograr tener la administración y próximamente, muy ya a la vuelta de la esquina, tener esta inteligencia artificial, logrando que esto sea todavía más sencillo. Les agradezco mucho, seguramente como dijo Clau, habrá preguntas, me comí casi todo el tiempo, ¿no? Al menos terminé antes y no me faltó absolutamente nada. Íbamos a velocidad de 1.5 de audio y de video, ¿no? Pero bueno, con esto cierro mi presentación. Muchas gracias, Jorge. Pues igual estamos abiertos, les pusimos aquí en el chat algunos canales de comunicación adicional del QR que está proyectando George. Está el mail de Compucentro, el WhatsApp, igual pues les recordamos, ¿no? Que somos el único canal en Latinoamérica que somos Triple Platinum Plus. Y pues tal cual quedamos abiertos a si tienen alguna duda o comentario y pues esperamos que este webinar haya sido pues bastante provechoso. Igual te agradezco, George. Hasta ahorita me parece que no tenemos comentarios en el chat. Y si no tenemos nada, pues me parece que estaríamos nosotros igual aquí finalizando la presentación. Y pues muchas gracias a todos por su tiempo. Sabemos que es muy valioso y muchas gracias.